La pensión de mamá es para los gastos de la casa. Esas fueron las frías palabras de Sofía, mi nuera. Estábamos en la casa de 2 plantas que yo había construido con los 800 millones de pesos de mi liquidación y los ahorros de toda una vida. Una casa levantada sobre un terreno que también era mío, a mi nombre. Y ahora, en mi propia casa, intentaban tratarme como a una arrimada, una extraña a la que se le podía despojar de todo. Pero esta es mi casa, respondí, con una voz que temblaba de incredulidad. Su casa, señora Elena. Pero aquí vivimos todos como una familia, así que no sea egoísta, por favor. Don Arturo, el padre de Sofía, un hombre de 74 años, me fulminó con la mirada desde el sofá que se había adueñado. Una mujer de su edad no debería ser tan contestona y malagradecida. Si quiere seguir viviendo bajo este techo, va a hacer lo que le decimos y a servirnos. ¿Entendido? Y para enfatizar sus palabras, el viejo me agarró bruscamente del brazo. Su mano áspera y fuerte se clavó en mi piel. Ver a un hombre de 74 años sujetando con violencia a una mujer de 68, mientras mi propio hijo, Mateo, observaba la escena sin mover un solo músculo, me rompió el corazón. Mamá, hazle caso a don Arturo, por favor. No compliques las cosas, dijo Mateo, con la mirada clavada en el televisor. En ese instante, hundida en la desesperación, jamás habría imaginado que en solo 3 meses, el universo entero daría un vuelco y la situación se revertiría de una forma tan absoluta. Mi nombre es Elena Rodríguez, tengo 68 años. Durante 40 años me dediqué en cuerpo y alma a mi profesión como enfermera jefe en el Hospital San Ignacio. Hace 5 años, mi amado esposo Ricardo falleció, y desde entonces, la soledad se había convertido en una compañera constante. Vivir sola en nuestra antigua casa del barrio Galerías era un eco permanente de su ausencia, pero mi hijo Mateo, su esposa Sofía y mi nieta Isabela eran el ancla que me mantenía a flote. Hace 3 años, Mateo me propuso una idea que, en su momento, me pareció un bálsamo para mi soledad. Mamá, ¿y si vendemos esta casa vieja y construimos una más grande, de 2 pisos, en un lote nuevo en Cedritos? Podríamos vivir todos juntos. Así nosotros te cuidamos y tú no estás tan sola. Mateo siempre había sido un hijo cariñoso, o al menos eso creía yo. Sofía, su esposa, era una mujer de modales impecables, siempre respetuosa, y mi nieta Isabela, mi adoración, me quería con locura. Ay, mijo, pero eso debe costar un dineral, le respondí, preocupada. No te preocupes, mamá. Con tu liquidación y tus ahorros, construimos hasta donde alcance. Después, nosotros nos encargamos del resto, te lo prometemos. Su voz sonaba tan sincera, tan llena de buenas intenciones. Y así fue. Puse la mayor parte del dinero, casi 800 millones de pesos, para comprar el lote y levantar la casa. El terreno y la propiedad quedaron a mi nombre, una formalidad que mi difunto esposo Ricardo siempre me había inculcado. La casa quedó preciosa. Amplia, luminosa, con un pequeño jardín en la parte trasera donde soñaba con plantar mis rosales. El día que nos mudamos, la gratitud de Sofía parecía no tener límites. Doña Elena, muchísimas gracias. De verdad, esta bendición nunca la olvidaremos, me dijo, inclinando la cabeza con una humildad que me conmovió. Isabela, que entonces tenía 12 años, se me colgó del cuello. Ahue, gracias por la casa gigante. Es la mejor del mundo. Sus abrazos eran mi motor, la razón de todo. Mi vida cobró un nuevo sentido. Cada mañana me levantaba al alba para prepararle la lonchera a Isabela. Arepas recién hechas, jugo de lulo, un pedazo de torta casera. Ahue, tus empanadas son las mejores del universo, me decía con la boca llena. La sonrisa de mi nieta era mi mayor recompensa. Después de tantos años cuidando pacientes, poder usar mis manos para cuidar a mi familia, para consentirlos con mi sazón, era la vejez tranquila y feliz que siempre había deseado. Pero esa paz comenzó a desmoronarse hace 6 meses. La grieta apareció con la llegada de don Arturo,
el padre de Sofía. Vino de su pueblo en Boyacá con la excusa de una visita corta para unos chequeos médicos en la capital. Doña Elena, mucho gusto en conocerla finalmente, me dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Al principio, su presencia era discreta, casi imperceptible. Pero las semanas se convirtieron en meses. Don Arturo, a sus 74 años, no tenía un solo peso ahorrado. Su pensión mensual apenas llegaba al 1.000.000 pesos, una miseria con la que no podía ni pagar el arriendo de una pieza en su pueblo. «Qué envidia me da usted, doña Elena, viviendo en esta mansión tan elegante», me soltó un día, mientras echaba sin ningún reparo en mi cama, con los zapatos puestos y la ropa de calle. «Don Arturo, con todo respeto, esa es mi cama», empecé a decir, sintiéndome incómoda. «¿Y qué? Soy mayor que usted, ¿no? Tengo más derecho a descansar cómodo. No se queje tanto». Me quedé helada. Pero era el padre de mi nuera, el abuelo de mi nieta. Quizás debía ser paciente, tener consideración. Preocupada, busqué a Mateo esa noche. «Mijo, es que don Arturo se ha tomado un poco de confianza en mi cuarto». Mateo ni siquiera levantó la vista de su celular. «Ay, mamá, él ya es un señor mayor. Es normal que lo cuidemos. Además, tú eres fuerte y estás sana, ¿verdad? No te pongas con pequeñeces. Somos una familia». Esa palabra, familia, se convirtió en un muro contra el que todos mis argumentos rebotaban. El descaro de don Arturo crecía exponencialmente cada día. El mercado, que yo pagaba religiosamente con mi pensión, ahora debía incluir sus cervezas Águila y sus cigarrillos Piel Roja. Los recibos de la luz y el agua se dispararon, pero la carga seguía siendo mía. Las tareas de la casa, que antes compartíamos, recayeron por completo sobre mis hombros. Yo cocinaba, yo lavaba, yo limpiaba, mientras él se pasaba el día viendo telenovelas y gritándome órdenes. «Elena, vaya a la tienda y me compra una botella de aguardiente, que hoy juega la selección». «Don Arturo, buenas tardes. Es que ya he gastado mucho este mes, y la verdad estoy un poco cansada». Su rostro se descompuso. «¿Qué me está diciendo? Soy el padre de Sofía. Le entregué a mi hija, a la mujer que le dio un nieto. Lo menos que puede hacer es agradecerme y atenderme como merezco. Muévase». Salí hacia la tienda con un nudo en la garganta. Yo, con 68 años, convertida en la sirvienta del padre de mi nuera. ¿Era esto justo? Un día, mientras organizaba una caja con mis recuerdos más preciados de mis años como enfermera, fotos, medallas, cartas de pacientes agradecidos, don Arturo entró en mi habitación sin tocar. «Toda esta basura estorba. Bótela», sentenció. «No, espere. Eso es muy importante para mí. Basura es basura. Yo se la organizo». Y sin más, empezó a meter mis tesoros en bolsas de basura negras. Lo peor vino después. El reloj Tissot de oro de mi difunto Ricardo, un regalo de su empresa por sus 30 años de servicio, desapareció de mi mesita de noche. Cuando le pregunté, su respuesta fue brutal. «Ah, esa cosa vieja. No la usaba nadie. Lo vendí en una prendería por el centro. Esa plata se invirtió mejor en unas partiditas de tejo. Es usted un miserable». Era el recuerdo más valioso de mi esposo. Las lágrimas me quemaban los ojos. Un muerto ya no necesita reloj. Yo sí necesito divertirme. Le hice un favor, debería darme las gracias. Sentí que me ahogaba. Pero por la paz de la familia, por no crear más problemas, me tragué mi dolor y mi rabia. Esa tarde, cuando Sofía llegó del trabajo, intenté hablar con ella. «Sofía, mi amor, es sobre tu papá». «¿Qué pasa con mi papá?». «Bueno, me parece que está gastando un poco de más, y el dinero». Su mirada se volvió gélida. «Doña Elena, usted tiene una buena pensión, no le falta nada. Mi papá ha sufrido mucho en la vida, ha aguantado mucho,
Deje que se dé un gusto de vez en cuando, no sea tacaña. Sus palabras me dejaron sin aire. ¿Era mi obligación financiar los vicios de su padre con el dinero por el que trabajé 40 años? Esa noche, me convocaron a una reunión familiar. Mateo, Sofía y don Arturo sentados en el sofá, y yo de pie frente a ellos, como en un tribunal. Mamá, hemos decidido que a partir del próximo mes, nos vas a dar 4 millones de pesos mensuales para los gastos de la casa, anunció Mateo sin rodeos. ¿Qué? ¿4 millones? Pero si esa es casi toda mi pensión. Yo también tengo mis gastos. Los gastos médicos de mi papá, la comida, los servicios, somos una familia, mamá, y todos tenemos que ayudarnos, replicó Sofía. Pero es que esta casa es mía. ¿Yo la pagué? No empiece con esas pequeñeces, doña Elena. ¿Acaso prefiere que vivamos debajo de un puente?, espetó don Arturo. De nuevo, la palabra familia, usada como un arma. Familia significaba que ellos tenían derecho a todo y yo a nada. El primer mes después de empezar a darles los 4 millones fue un infierno. Mi vida se volvió una constante angustia financiera. Además de la cuota mensual, don Arturo me pedía dinero extra para sus taxis, para el copago de sus citas médicas, y sobre todo, para el chance y el tejo. Elena, lléveme al médico. Don Arturo, ¿le pido un taxi? No sea malgastadora. Usted tiene carro, usted me lleva. Yo, a mis 68 años, con la vista cansada y los nervios de punta, convertía en su chofer personal. Negarme significaba aguantar su mal humor y sus insultos por días. Oiga, deme 20,000 pesos para el almuerzo y para jugar un chancecito. Pero don Arturo, ya le di ayer. No sea amarrada. Necesito distraerme. 20,000 un día, 50,000 al otro. Mis ahorros se desvanecían. Incluso mi relación con Isabela, mi rayo de sol, empezó a cambiar. Ahora en primero de bachillerato, un día le entregué su lonchera con su comida favorita. Isa, mi amor, hoy te hice sobrebarriga en salsa, como te gusta. Ella arrugó la nariz. Ahue, ya no me hagas más porta, ¿sí? Mi abuelito Arturo dice que esa comida tuya es de pobre, que qué oso llevar eso al colegio. Sentí como si un cuchillo helado me atravesara el pecho. Isabela, no digas eso, la reprendió Sofía suavemente. Pero, mamá, es verdad que se ve como anticuada. Mis amigas comen otras cosas. Claro que sí, intervino don Arturo, triunfante. Mira, mija, este perro caliente que te compré en la esquina se ve mucho más rico, ¿a que sí? Ver a mi nieta preferir la comida chatarra comprada con mi dinero a la que yo le preparaba con tanto amor, me destrozó. Días después, Sofía me abordó con otro asunto. Doña Elena, es que Isa tiene la excursión de fin de año a Cartagena. Son 3 millones de pesos, ¿será que nos puede ayudar? Claro que sí, mi amor. Por mi nieta, lo que sea. Le transferí el dinero sin dudarlo. Al día siguiente, escuché a Sofía dándole a su padre 500,000 pesos. Toma, papi, para que te vayas con tus amigos a Melgar el fin de semana y te relajes. La contradicción era tan flagrante que me dejó sin aliento. Para la educación y el bienestar de mi nieta pedían mi ayuda, pero para los vicios de su padre, el dinero salía de sus bolsillos. Y entonces, ocurrió el golpe final, la humillación definitiva. Una tarde, me sentí agotada y me recosté en mi cama a descansar un rato. Don Arturo entró como una tromba. Quítese de ahí, vieja. Voy a ver mi partido. Yo necesito mi espacio, soy un hombre. De ahora en adelante, usted duerme en el sofá de la sala. Este cuarto es mío. No podía creer lo que oía. Echarme de mi propia habitación, de mi cama, para mandarme a dormir a un sofá. Desesperada, acudí una vez más a Mateo. Su respuesta fue la estocada final. Mamá, hazle caso a don Arturo. Él ya está viejito y enfermo. Tú en cambio eres fuerte,
has sido enfermera, te sabes cuidar. No seas exagerada. Pero tengo 68 años, Mateo. La espalda me está matando. Por eso mismo, mamá. Tú sabes de salud, sabes cómo manejar el dolor. Don Arturo es más débil, es mayor. La decepción fue tan profunda que sentí un vacío inmenso. Mi propio hijo, mi sangre, me había abandonado. Esa noche, y todas las noches siguientes, dormí en el sofá de la sala. El dolor en mi espalda se volvió una agonía constante, pero si me quejaba, solo recibía miradas de fastidio y comentarios sobre mi dramatismo. Si tanto le molesta, ¿por qué no se larga?, me espetó Sofía una noche. La frase resonó en el aire, cargada de veneno. Pero esta casa está a mi nombre, grité, con la voz rota. El nombre en un papel no significa nada, doña Elena. Esta es la casa de nuestra familia. Y si no le gustan las reglas de la familia, la puerta es bien ancha. De nuevo, la familia. Una excusa para justificar el abuso, la crueldad. Don Arturo se envalentonó aún más. Soy el hombre de la casa, y soy mayor que usted. Me obedece y punto. Pero don Arturo. Cállese la boca, vieja insolente. Una mujer no le levanta la voz a un hombre. A mis 68 años, ser llamada vieja insolente por un hombre que vivía de mí, en mi propia casa. Un día, su codicia llegó a un nuevo nivel. Elena, ¿usted cuánta plata tiene guardada en el banco? ¿Por qué pregunta eso? Porque esa plata es un activo familiar. Tenemos derecho a saber. Es más, yo la puedo administrar mejor. Vaya mañana al banco y me trae todo lo que tiene. Sentí un terror genuino. Ya no solo querían mi pensión, ahora iban por los ahorros de toda mi vida. Esa noche, acurrucada en el sofá duro, con el ruido del televisor de fondo, las piezas del rompecabezas encajaron. ¿Era esto una familia? Un grupo de personas que me despojaban de mi patrimonio, que me trataban como a una sirvienta, que me robaban mi dignidad. ¿Era esto amor? Me pregunté qué pensaría mi Ricardo si pudiera verme. Se quedaría callado mientras su esposa era humillada de esta manera. Ricardo, mi amor, ¿qué hago?, susurré, abrazando una foto suya que guardaba en mi billetera. La respuesta, por supuesto, no llegó. Tenía que encontrarla yo sola. Y en el silencio frío de esa madrugada bogotana, una llama de determinación se encendió en mi interior. Se acabó. Mi vida no iba a terminar así. Los años que me quedaban los viviría con la dignidad que me merecía. Y para eso, tenía que pelear. A la mañana siguiente, con una claridad mental que no había sentido en meses, empecé mi contraataque. Aproveché una de las diatribas matutinas de don Arturo para grabarlo con mi celular, una función que Isabela me había enseñado a usar. Salga de mi cuarto, que necesito privacidad. Vieja atrevida, siempre metiendo las narices donde no la llaman. La grabación era nítida. Esa era una prueba. Y tenía un arma secreta, una aliada poderosa, mi cuñada Clara, la hermana mayor de Ricardo, una de las notarias más respetadas de Bogotá. Tomé un bus hasta su notaría en el centro. El corazón me latía con fuerza. Le conté todo, desde la construcción de la casa hasta la última humillación en el sofá. El rostro de Clara se endureció, sus ojos brillaban de indignación. Elena, qué infamia. Esto es el colmo. Se ajustó las gafas y me miró fijamente. Pero legalmente, querida, tienes todas las de ganar. Estás en una posición de poder absoluto. ¿Cómo así, Clara? La casa y el lote están a tu nombre, ¿cierto? Eso significa que tienes el derecho total e incondicional de venderla cuando se te dé la gana. ¿Venderla? La palabra resonó en mi cabeza como un trueno. Pero Mateo y su familia viven ahí. Viven ahí por tu generosidad, Elena. Es lo que legalmente se llama un comodato precario. No tienen ningún derecho sobre la propiedad. De hecho, continuó Clara, tecleando furiosamente en su computador,
que te estén exigiendo 4 millones mensuales podría considerarse abuso económico contra un adulto mayor. Y lo de don Arturo, eso es prácticamente ocupación ilegal, una invasión. Sentí como si una ventana se abriera en mi cuarto oscuro. ¿Había una salida? ¿Había esperanza? Al día siguiente, comencé a mover mis fichas en secreto. Mi primera parada fue un hogar geriátrico de lujo en el norte de la ciudad, uno que había visto en una revista. Señora Rodríguez, bienvenida. Esta es una de nuestras suites individuales. La habitación era impecable, con baño privado y una ventana enorme que daba a un jardín lleno de bugambillas. ¿Cuánto es el costo de ingreso?, pregunté, conteniendo la respiración. Tenemos planes que van desde los 250 hasta los 500 millones de pesos, dependiendo de los servicios. Mis ahorros podían cubrirlo perfectamente. Maravilloso. Quiero inscribirme. Excelente decisión, señora. Permítame prepararle los documentos. Mi siguiente llamada fue a una agencia inmobiliaria de prestigio. Un agente joven y dinámico visitó la casa. Doña Elena, qué casa tan espectacular. La construcción es reciente, la ubicación en Cedritos es inmejorable. ¿Y en cuánto se podría vender? Fácilmente podríamos pedir 1.000 millones de pesos. Con suerte, hasta 1.200. 1.000 millones. Más de lo que había invertido. ¿Y se vendería rápido? Con estas características, le aseguro que en menos de un mes tenemos un comprador serio. Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro por primera vez en mucho tiempo. Todo estaba encajando. Mientras tanto, en la casa, Mateo, Sofía y don Arturo vivían en una burbuja de arrogancia. Mamá no es capaz de hacer nada sin nosotros. ¿A quién le va a pedir ayuda?, le escuché decir a Mateo después de verme hablar por teléfono con una vieja amiga. Esas son solo amenazas de vieja. Ni le pares bolas, respondió Sofía con desdén. El solo hecho de que esa mujer piense en desafiarnos me saca la piedra, gruñó don Arturo. Estaban convencidos de que yo no tenía dónde ir, de que dependía completamente de ellos. Un día, el azar me permitió escuchar una conversación que me heló la sangre. Estaban en la cocina, hablando en susurros. Si mamá se pone muy cansona y decide irse, le vamos a exigir una indemnización de por lo menos 500 millones de pesos, dijo Mateo. Mi cerebro no podía procesarlo. ¿Tanto?, preguntó Sofía. Claro. Por todos los años que la hemos cuidado y aguantado en esta casa. Es lo justo. Por supuesto, añadió don Arturo. Nosotros le hemos hecho el favor de vivir con ella. Que nos pague por la compañía y por limpiarle el cuarto todos los días. ¿Limpiarme el cuarto? Si era yo quien limpiaba la casa entera mientras ellos me explotaban. Con manos temblorosas, activé la grabadora de mi celular. Esa conversación era la prueba definitiva de su maldad. Las pruebas se acumulaban. Se las presenté a Clara, quien inmediatamente contactó a un abogado amigo suyo. Señora Rodríguez, su caso es sólido como una roca, me dijo el doctor Ramírez. Sus acciones son completamente legales. Son las de ellos las que rayan en lo delictivo. Abuso económico, posible extorsión, podemos proceder con toda la confianza. El contrato de compraventa se firmó una semana después. El comprador era una empresa de inversiones que pagaría de contado. La entrega de la propiedad estaba programada para finales del mes siguiente. Mientras, el abuso de don Arturo continuaba. Elena. El otro mes nos vamos de paseo a una finca en Girardot, solo la familia joven. Necesitamos que nos dé la plata. Don Arturo, ya no me queda dinero. Mentiras. ¿Usted tiene sus ahorros? No sea egoísta, su plata es de la familia. Esa conversación también quedó grabada. Tenía más que suficiente. Ellos, en su ceguera, subestimaron a la enfermera de 68 años. Subestimaron mi voluntad, forjada en 40 años de turnos agotadores, y la paciencia que aprendí cuidando a mi Ricardo hasta su último aliento. Pero sobre todo,
¿Subestimaron mi determinación de defender mi propia dignidad? Mañana llegará la notificación certificada. El instante en que su castillo de arrogancia se derrumbará está a punto de llegar. Los papeles de mi nuevo hogar ya están listos. Mi nueva vida está por comenzar. Ricardo, mírame, le susurré a su foto. La mujer con la que te casaste es una berraca. Mi venganza, mi liberación, comenzaría al amanecer. Y el día del juicio final llegó. A primera hora de la mañana, un mensajero de Servientrega tocó el timbre. «¿Esto, qué es?», preguntó Sofía, sosteniendo el sobre con el ceño fruncido. Mateo y don Arturo se acercaron. «Dice, notificación de terminación de comodato y solicitud de desalojo en 30 días», leyó Mateo, su rostro palideciendo por segundos. «Venta de inmueble. Entrega a nuevo propietario confirmada». «Esto es un chiste, ¿verdad?». «Esa vieja loca no pudo haber hecho esto», gritó don Arturo, la incredulidad deformando sus facciones. Entré tranquilamente a la sala. «Buenos días. Veo que ya recibieron la notificación». «Mamá, ¿qué significa esta broma?», preguntó Mateo, su voz temblando. «No es ninguna broma, Mateo. Vendí la casa. Tienen 30 días para desocupar». Los tres se quedaron sin palabras, como estatuas de sal. Jamás imaginaron que yo sería capaz de llevar a cabo algo así. «No puedes hacernos esto». «Es una canallada», chilló Sofía. «Esta casa está a mi nombre. Fue construida con mi dinero. ¿Por qué no podría venderla?». «Pero nosotros vivimos aquí», replicó Mateo. «Vivían aquí gracias a mi buena voluntad. Una voluntad que ustedes se encargaron de pisotear y destruir. Se acabó». Sofía rompió a llorar, un llanto teatral y rabioso. «¿Por qué? ¿Por qué de repente nos haces esto?». «¿De repente?». «Llevo 6 meses soportando un infierno. Me quitaron mi cuarto, me obligaron a dormir en un sofá, me exprimieron la pensión hasta el último centavo y me trataron peor que a la empleada del servicio. No pienso seguir viviendo con ustedes ni un día más de lo necesario». Don Arturo, recuperado del shock inicial, intentó imponer su autoridad. «¿Y yo, qué voy a hacer? ¿A dónde se supone que vaya? Usted me deja en la calle. Ese no es mi problema. Usted abandonó su pieza en el pueblo para venirse a vivir acá sin que nadie lo invitara. Resuélvalo usted mismo». «Qué corazón tan frío. Así le habla a un miembro de la familia». «¿Familia? ¿Usted me considera familia? ¿La misma a la que llamó, vieja insolente, y a la que le robó los recuerdos de su esposo? No me haga reír. Mocosa malagradecida. Le voy a enseñar a respetarme», rugió, dando un paso hacia mí. «Adelante», le dije con una calma gélida. «Convierta esto en un caso de agresión física y termine de hundirse. Imagino que en la cárcel de la Picota no hay camas tan cómodas». El rostro de don Arturo se tornó de un blanco cenizo. Mateo, desesperado, intentó mediar. «Mamá, por favor, sentémonos a hablar. Tiene que haber otra solución. La solución ya está en marcha, y es legal. Por cierto, ya que hablamos de soluciones, aquí tengo una cuenta de todo el dinero que me han sacado. Para no enredarnos, el total es de 140 millones de pesos. Espero que me lo devuelvan». «¿140 millones? Estás loca». «Es imposible», gritó Mateo. «Sí. ¿Pero no les parecía muy posible exigirme a mí una indemnización de 500 millones? ¿Cómo es que ustedes, que no pueden pagar 140, pensaban que yo sí podía regalarles 500? Saqué mi celular y puse a sonar la grabación. Sus voces, crueles y calculadoras, llenaron el silencio de la sala. No esperaban que los hubiera grabado, ¿verdad? Sofía se derrumbó en el suelo, sollozando. ¿Qué vamos a hacer? Ese ya no es mi problema. Busquen un lugar donde vivir y lárguense en menos de un mes. Al día siguiente, mi celular sonó.
Era Mateo. Mamá, por favor, reconsidéralo. No hay nada que reconsiderar. ¿Y dónde vamos a vivir? No lo sé. Busca un apartamento en arriendo, como hace todo el mundo. No tenemos plata para eso. Pues consíganla. Consigue otro trabajo, haz horas extras. Ya estás grande para solucionar tus problemas. Mamá, soy tu hijo. Y por ser mi hijo, ¿tengo que mantenerte toda la vida? Tienes 42 años, Mateo. Ya es hora de que dejes de depender de tu madre. Al otro lado de la línea, escuché su llanto. Pero mi corazón, por primera vez, se mantuvo firme como una roca. 2 semanas después, aparecieron en la recepción de mi nuevo hogar geriátrico. Intentaron anunciarse, pero yo ya había dado instrucciones claras. Lo siento, pero la señora Rodríguez no desea recibir visitas. Mamá, por favor, tenemos que hablar, escuché la voz de Mateo desde el lobby. No me moví de mi habitación. La recepcionista me llamó. Señora Elena, esperaron 1 hora, pero ya se fueron. Dijeron que volverían. 1 mes después, la entrega de la casa se completó. La vendí por 1.200 millones de pesos. Después de pagar los gastos, me quedó una suma considerable para vivir tranquila el resto de mis días. Mateo y Sofía terminaron alquilando un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un barrio popular del sur, pagando un arriendo de 1.500.000 pesos. Su vida dio un giro de 180 grados. ¿Y don Arturo? Para la nueva vida de mi hijo y mi nuera, se había convertido en una carga insostenible. Papá, lo siento, pero aquí no cabemos. No podemos mantenerte, le dijo Sofía. Expulsado, terminó en un ancianato público, uno de esos lugares lúgubres y superpoblados. Habitaciones compartidas con 10 personas, comida miserable, personal brusco. Se consumió rápidamente, debilitándose día a día. 3 meses después de la mudanza, Sofía me llamó. Doña Elena, mi papá está muy mal. Se está muriendo. Por favor, ayúdenos, está sufriendo mucho. Mientras la escuchaba suplicar, yo miraba por mi ventana al jardín lleno de flores. Por favor, olvide lo que pasó. Si sigue así, mi papá. Sofía, jamás perdonaré lo que su padre me hizo. Lo que le pase de ahora en adelante no es de mi incumbencia. Es que en ese momento no teníamos plata, estábamos desesperados. ¿Desesperados? Me quitaron casi toda mi pensión y mis ahorros. Vivían a cuerpo de rey. Ahora simplemente están pagando las consecuencias de sus actos. Sofía se quedó en silencio un momento. Doña Elena, mi papá llora todos los días. Dice que quiere pedirle perdón. Y, del otro lado, escuché la voz cascada de don Arturo. Elena, por favor, fui un imbécil. Perdóneme. Ayúdeme a salir de este infierno. El mismo hombre que me llamó, vieja insolente, ahora me suplicaba entre sollozos. Don Arturo, usted destruyó la relación con mi hijo. Usted envenenó a mi nieta. Usted me robó mi paz. No espere compasión de mi parte. Lo siento, de verdad deme otra oportunidad. Suspiré. ¿Acaso usted me dio a mí una sola oportunidad? No supo qué responder. Doña Elena, intervino Sofía, sé que nos equivocamos. Pero mi papá ya tiene 74 años. ¿Y eso qué? Yo tengo 68 y ustedes me decían que era fuerte y que podía aguantar todo. Quieren a su padre, lo entiendo. Pero no me pidan a mí que resuelva sus problemas. Me levanté y caminé hacia la ventana. Los colibríes revoloteaban sobre las flores. Sofía, una pregunta. ¿Por qué ahora me buscan? Porque somos familia. Yo ya no los considero mi familia. Para mí, ustedes son parte de un pasado que ya enterré. El llanto de Sofía se intensificó. Isabela también pregunta por usted. Llora diciendo que quiere ver a su abuela. ¿La misma Isabela que dijo que mi comida era de pobres?
Era solo una niña. Era una adolescente perfectamente capaz de distinguir el bien del mal. Sofía, ustedes nunca me trataron como familia. Y yo ya tengo una nueva familia. ¿Nueva familia? Sí. La gente que vive aquí. Personas que me respetan, que me valoran y que me cuidan. Mi verdadera familia. Mi vida en el hogar geriátrico era más plena de lo que jamás soñé. Usaba mis conocimientos de enfermería para ayudar a otros residentes, participaba en el club de jardinería, leíamos juntas. Había encontrado una comunidad. Elena, tenerla aquí es una bendición, me dijo doña Consuelo, mi vecina. No, la bendición es tenerlos a ustedes, respondí con total sinceridad. Este era el verdadero significado de familia. Lazos no de sangre, sino de respeto y cariño mutuo. Unos días después, Mateo y Sofía aparecieron de nuevo, esta vez directamente en la puerta de mi habitación. Mamá, abre, por favor. Mi papá se está muriendo, gritaba Sofía, golpeando la puerta. Ese es su problema, no el mío, respondí desde adentro. Por favor, se lo ruego de rodillas. De repente, escuché la voz temblorosa de Isabela. Abue, perdóname. Tu comida era la más rica del mundo. Por un instante, mi corazón flaqueó. Pero la razón se impuso. Era demasiado tarde. Váyanse de aquí o llamaré a la policía, dije con voz firme. El personal de seguridad los escoltó fuera del edificio. Unas semanas más tarde, me enteré de que don Arturo había muerto en aquel deprimente lugar. Hasta su último aliento, decían que repetía, estoy en esta miseria por culpa de esa vieja de Elena. La vida de Mateo y Sofía se complicó aún más. Ella tuvo que buscar un segundo trabajo y él hacía turnos extra los fines de semana. Apenas les alcanzaba para vivir. Habían perdido una casa de 1.200 millones de pesos, una vida sin preocupaciones económicas, mi apoyo incondicional y, lo más importante, a una madre y abuela que los amaba de verdad. Mientras tanto, mi nueva vida florecía. Cada mañana paseo por el jardín, respiro el aire puro, desayuno con mis amigos. El director del hogar me pidió que organizara charlas de salud para los residentes, y lo hago con gusto. Mi vida tiene propósito. En las noches, miro la foto de Ricardo. Hice lo correcto, mi amor. Sé que él estaría orgulloso de mí. En el tablón de anuncios del hogar, puse una frase que escribí, nadie tiene la obligación de ser valorado por quien no se valora a sí mismo. La era de aguantar en nombre de la familia se ha acabado. La dignidad es innegociable. Mi vida volvió a empezar a los 68 años. Y cada día, me siento más fuerte, más libre y más feliz.